tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Plan en Arte la invitación a este evento y yo que a estas alturas, además, ya felicitarle por estos 4 días estupendos. Vengo a presentar la Conservera y mi intención es hacer un recorrido visual por todo lo que ha sido la Conservera en estos 2 años y medio. Conservera es un centro de arte contemporáneo de la región de Murcia, inauguró en 2009 está ubicado en Ceutí. Ceutí es un pueblo pequeñito de la región de Murcia que está aproximadamente a 20 minutos conduciendo de la capital de Murcia. Es importante también que es cierto que aunque estemos en la periferia de algún modo, no es algo que nos condiciona de una manera significativa. Al contrario, nos permite hacer muchas cosas. Y por otro lado, es cierto que aunque no hay ningún otro centro próximo, al contrario de lo que pasa en el norte de España, que hay una gran acumulación de centros, que es bueno. En nuestro caso, no solamente damos cobertura a Murcia, sino que también a las regiones limítrofes, como podría ser Almería, Alicante, Granada, Albacete. O sea que en ese sentido, nuestro radio de acción es amplio. Antes de empezar con lo que es la Conservera, con su línea, con su programación, también me gustaría hacer un pequeño repaso muy breve de la intervención que hizo el arquitecto Fernando de Retes para poner en marcha el proyecto. Esto es la Conservera. Una de las intenciones con las que surgió el proyecto era conservar de algún modo los volúmenes, la arquitectura industrial de la Conservera. Por lo tanto, la intervención que se hizo era una intervención de mínimos, una intervención donde se han respetado los volúmenes y donde todo es reconocible, tanto en el exterior, con esta piel, con esta malla metálica que unifica todo, como en el interior. Aunque sí que es cierto, traje también este plano porque es difícil reconocer los volúmenes de la Conservera en las imágenes, que todos los espacios, aunque tienen cierta neutralidad, también están muy connotados, ¿no? Por el hecho de haber sido antes una fábrica de conservas. Entonces, encontramos desde el espacio 1, que tiene unas vigas de madera que los artistas tienen muy presentes, al espacio 2, que funciona como una sala gemela, o el espacio 3, que es gigantesco, o el 4, que su mayor característica es que los muros que dan al exterior son muros de cristal. Por lo tanto, es un espacio que de algún modo tener muy en cuenta, que funciona como el escaparate de la Conservera en lo que es el pueblo. No os cuento esto únicamente para que conozcáis un poco cuál es el espacio, sino porque tal y como funciona el centro, es un centro fundamentalmente de producción y exhibición. No me refiero a producción como podría ser otros ejemplos en España, como Hangar, por ejemplo, en los que los artistas están 2 años, sino que los artistas preparan estos proyectos específicamente para la Conservera. Entonces, ahora veremos en el recorrido de las imágenes cómo el espacio marca de forma definitiva cuáles son los proyectos finales. Este es el primer ciclo, el ciclo con el que inauguramos. Y es importante lo de ciclo porque es realmente define cuál es la línea de la Conservera. Son artistas generalmente nacidos entre los años 60, 70 y todos ellos trabajan desde una temática en común, ¿no? Buscan un punto en común. Es decir, son fundamentalmente además artistas tanto nacionales como internacionales. En el caso de los artistas internacionales no han expuesto nunca en España o en Europa. Es el caso de Manu Arregui, artista nacional, pero también de Banks Violet o Loris Greó. Decía que es un centro de producción porque las exposiciones se producen específicamente para el espacio y cuando no se produce toda la exposición sí que se produce la parte central de esta, ¿no? la que genera el proyecto, como es este caso de Loris Greó, en el que en realidad era una exposición no itinerante sino por capítulos. La exposición empezó en el Palais de Tokio, continuó en el ICA, luego pasó a la Kunsthalle en St. Gallen y el último capítulo en la Conservera, donde se iban incorporando distintos elementos. El caso de Björn también tampoco había expuesto en ningún espacio público en España.
sin profundizar en cada uno de los ciclos, que son ya casi 30 exposiciones individuales, sí me gustaría destacar algunos aspectos, los aspectos más significativos de cada uno de ellos. Y esta mañana, al revisar la presentación, para esta tarde me he dado cuenta de que era consciente, ¿no?, pero nunca lo había manifestado, de que un aspecto que es fundamental a la hora de diseñar los ciclos expositivos en la conservera es la presencia de las mujeres artistas. Comparando con cualquier otro centro, la representación es infinitamente mayor que en cualquier otro centro. Y me gustaría también hablar de esta exposición, la de Rosalía Banet, porque no es solamente un centro de producción, sino que es un centro en el que lo que de alguna forma buscamos es dar al artista la oportunidad que no ha tenido hasta el momento, ¿no?, de que haga su proyecto soñado. Entonces, en este sentido, no solo en el sentido económico, ¿no?, sino en el que disponemos de las herramientas, de los proveedores suficientes, de gente especializada que puede llevar a cabo estos proyectos. En este caso, Rosalía Banet, aunque no conozcáis su trabajo, ella lo que hace generalmente son maquetas muy pequeñas, pero no es una cuestión de que sea su quehacer artístico, sino que era una necesidad. Entonces aquí por fin tuvo la oportunidad de hacer una fábrica de conservas de estas siamesas, que son las que articulan todos sus proyectos. Por otro lado, también he cogido este ejemplo porque nosotros tenemos ese interés por llegar también al pueblo de Ceutí, ¿no?, a los habitantes que viven allí. Entonces, una de las primeras aproximaciones que hicimos a través de las exposiciones fue esta tienda de las Golosas. Era una tienda real donde no vendíamos nada, ¿no? Entonces, una de las cosas más significativas es que los habitantes del pueblo, en lugar de estar preocupados por el pene de 1,5 metros que estaba sentado, lo que les preocupaba de verdad era cómo iba a ir el negocio, ¿no? Y luego, cuando se acabó la exposición y cerramos, claro, pensaron que era lo más normal, que los corazones y los cerebros que se vendían dentro no iban a tener mucho éxito. Voy un poco rápido porque realmente luego vamos a tener el turno de preguntas, y yo creo que es más interesante es hacer este repaso de los 2 años y medio de la conservera, lo que ha significado. De Annika von Hausfeld, de Marilyn Minter, de Michelin Thomas. Es otro ejemplo significativo. Michelin Thomas es un artista que por sus piezas, por cómo las hacen en realidad, son muy lentas, ¿no? Tardan muchos meses en realizar cada una de las piezas, pero sin embargo sí que pudimos hacer una instalación de la recreación de un salón de una casa de Estados Unidos en los años 60, que es de donde ella toma referencias para hacer todos sus cuadros, con lo que a través de esta instalación se podían explicar el resto de las piezas. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no?, que la sala está abierta a la calle. Entonces, además, tiene un efecto curioso, que es que durante el día, desde dentro de la sala se puede ver el exterior, pero por la noche es justo al contrario. Entonces, desde dentro de la sala no se puede ver el exterior, pero funciona de algún modo como una linterna, ¿no? Entonces, es nuestro escaparate de cara al pueblo. Voy acelerando un poco. Es el ciclo 3, que giraba en torno a las nuevas las aproximaciones que hacen algunos artistas contemporáneos al periodo de vanguardia. Es curioso también el ejemplo de esta preocupación que tenemos nosotros por hacer que realmente el proyecto sea parte del pueblo, ¿no? Es un pueblo pequeñito de 10.000 habitantes. Entonces, en este sentido, es curioso también cómo algunas estrategias que jamás pensarías que funcionan se convierten en realidad, como es este caso. Esta exposición tuvo una reseña importante en el New York Times, y aunque parezca increíble, esto es lo que hizo, después de muchos esfuerzos, que la gente del pueblo se enterase de que lo que tenían ahí tenía cierto valor, y que se llegasen a la conservera de forma casi masiva. Otro ejemplo de producción propia. Este es otro ciclo, también exclusivamente de mujeres, que el centro, aunque os he dicho que son artistas nacidos en los 60, 70, lo cierto es que es un centro también que nace con
la intención de ser un centro flexible, ¿no? Realmente, en lo que no nos limitemos simplemente a unos parámetros que se han marcado desde un principio. Entonces, en este caso se hizo este ciclo girado en torno al onírico, en el que, a excepción de Carolina Silva, todas las artistas tenían como un perfil de artista maldita de alguna forma, ¿no? De gente como Lili Duyuri, que había sido muy importante, voy pasando, como Lili Duyuri, que había sido muy importante durante los años 70, 80, ahora llegaremos a la imagen, había sido olvidada prácticamente durante 20 años, aunque sabéis que ahora está exponiendo también en Silos, Burgos. Este proyecto de producción propia, que es cierto que es difícil, es decir, no podemos explicar cada uno de los proyectos, pero en este caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la dimensión del proyecto, era un proyecto en el que realmente colaboraba mucha gente. Colaboraba desde la Real Fábrica de Cristales, haciendo la escalera, a un equipo de arquitectos y de carpinteros que modificó el espacio para hacer que al entrar al espacio se cerrase la puerta que había detrás tuya y tuvieses ese agujero enfrente, y que según te ibas acercando a la escalera, que era la única salida del espacio, el suelo fuese bajando, con lo que al final la salida resultaba imposible porque el agujero había subido como 2 metros y la escalera era obviamente de cristal. No sé cómo voy, ¿10 minutos? Okay. Y luego no solamente es la intención de implicar a la gente del pueblo, a los oficios locales, que siempre contamos con ellos para hacer cualquiera de los proyectos, sino que este proyecto del Ivan de Stoker se hizo con la ayuda de 20 alumnos de la Facultad de Bellas Artes que pintaron a mano todo el suelo. Es el proyecto que habla de Liu Yuri, ¿no? Que se sale un poco de las líneas que generalmente ha marcado la conservera, en el que es una pieza histórica, es fundamental para algunos artistas como Juan Muñoz, del que vive los suelos ópticos de sus piezas vienen directamente de esta obra del Liu Yuri. Y este ciclo, el número 5, gira en torno a la música, pero curiosamente no hay ningún músico, ¿no? Es el tipo de aproximación que realmente nos interesa, ¿no? El cómo tratar un tema desde puntos de vista absolutamente distintos. Entonces tenemos desde el proyecto de Christopher Ardeña, que era un proyecto que trataba con la comunidad, en el que él le planteaba el himno tagalo a distintos músicos de la región de Murcia que nosotros seleccionamos, y ellos tenían que reaccionar ante ese himno y crear una nueva composición. No era ponerle música, sino lo que ellos sentían. Incluso había algunos músicos que decidieron no escuchar la traducción en español, ¿no? Simplemente quedarse con la sonoridad y a partir de esa sonoridad generar sus piezas. O luego incluso las sillas que aparecen en la sala son las sillas que han traído los propios habitantes del pueblo de Ceutí. O Aida Ruilova, que a través de estas televisiones genera una música cacofónica. O la exposición de Abaf. En el caso de Abaf, ellos lo que se plantearon fue crear un espacio para la música, donde realmente no había música, ¿no? Era un espacio dedicado a la música sin música. Esta exposición de Eduardo Balanza, un artista de Murcia, en el que, además de estos ídolos musicales, genera esta discoteca de cartón, completamente de cartón, que es una arqueología de una discoteca muy famosa que había en Berlín en los años 80. Ya solamente quedan 2 ciclos para acabar. El ciclo 6, que gira en torno a la bipolaridad y cómo algunos artistas se proyectaban en otras personas. Contaba con la presencia de Francesco Bezzoli o de Pilar Albarracín. Esto es un paso real colgado del techo. O Caleb Lindsay, donde se convirtió el espacio 3 en un teatro. O William Córdoba, que quería detenerme aquí un segundo, porque creo que esta exposición define muy bien lo que es la conservera. Nosotros sabemos dónde estamos y la ubicación que tenemos. Entonces, intentamos siempre que nuestras exposiciones sean de alguna forma muy sensuales, muy sensitivas, a primera vista por lo menos. Pero lo cierto es que luego
son exposiciones que tienen muchas capas de lectura. Entonces, esta pieza realmente, aunque se identifique como el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias, es quizá lo menos importante de la pieza. Lo fundamental es las maderas, qué maderas se utiliza, qué tipo de... que confecciona una especie de mapa de Latinoamérica, o una relación que hace entre, no me puedo extender mucho más, ¿no? Una relación que hace entre el propietario de la Guerra de las Galaxias, que era un tal, no era Luke Skywalker, que era un señor que se llamaba Landú, con Lando, que es un baile típico de Perú, de donde es el artista. Tiene muchas más lecturas. Y también quería pararme un segundo en la Sala Verónicas de Murcia, que desde este ciclo forma parte también de la programación de la Conservera. Entonces, de alguna forma, nuestro pie en la ciudad. Está muy bien porque la gente que va a la Sala Verónicas luego va a la Conservera y viceversa, y además es un espacio fantástico para trabajar. Y este es el último ciclo que tenemos actualmente. Es un ciclo que gira en torno al viaje. Entonces son viajes desde puntos de vista completamente distintos. Desde Morín-Galás, que de forma consciente nunca... Cuando digo viaje me refería a viaje desde el punto de origen del artista a Murcia o viceversa. Entonces, en este proyecto de Morín-Galás, que ella realmente nunca viaja a Murcia de forma consciente, ¿no? Intentando recrear la literatura norteamericana del siglo XIX, donde se escribían esas historias, esas historias prácticamente sin moverse del sofá. Estas pequeñas. Se puede profundizar mucho más luego si queréis. O Ángel Mateo Charris y Gonzalo Sigre, que después de 15 años vuelven a trabajar juntos haciendo un viaje a Bélgica, siguiendo los pasos de un pintor, Spelier. Curiosamente, el proyecto que habían hecho hace 15 años, o sea, son ellos, los dos artistas locales, los que generan todo el proyecto, porque hace 15 años habían viajado a Connecticut siguiendo las huellas de Hopper, ¿no? Que lo conecta directamente con Morín-Galás. Que los paisajes que estáis viendo, salvo a excepción de dos paisajes que son los que están en los extremos que representan a Murcia, decía que hace 15 años ellos viajan a Connecticut, el paisaje donde son las obras de Morín-Galás. Muy rápido ya. Esto es está dividido en dos partes, ¿no? La playa de Bélgica, de Ostende, y el estudio donde ellos realmente estuvieron viviendo y trabajando durante 2 semanas, que es la otra sala. Jorge Peris es una exposición en colaboración con Salinera Española que nos cedió casi 200 toneladas de sal, y es un proyecto que se gesta a lo largo durante 2 años, ¿no? Es el tiempo que se lleva trabajando con el artista hasta que finalmente da sus frutos, ¿no? En parte de un viaje infantil desde la playa de Torrevieja, luego pasa por el altiplano boliviano y vuelve a Murcia. Entonces, aparte, lo que se hace en realidad es reconstruir todo el ecosistema salino, con lo que esto es un cultivo de algas que alimenta unas artemias, que son los bichitos pequeños que viven en las salinas, que se proyectan contra la torre de sal, ponen sus huevos y luego, al devolver la sal a la salinera española, continúa el ciclo. Y Diana Hadid, estoy ya casi acabando. Diana Hadid es uno de los ejemplos de exposición de los que realmente nos sentimos más orgullosos, porque creemos que ha sido muy significativo para nosotros, por supuesto, y para la carrera del artista. Diana Hadid de Siria, entonces, aparte de estas arquitecturas góticas y barrocas, todos estos órganos, siempre tiene muy presente todos los elementos árabes. Entonces, en el viaje a Murcia descubre una pequeña pieza de cerámica con figuración, ¿no? Con una figura humana. Entonces, eso hace que cambie totalmente su parecer y empiece a utilizar la figura humana que no había utilizado hasta la fecha para no traicionar sus creencias, sus principios. Entonces, esa es la pieza que produce para Murcia, ¿no? En la que aparece ya la figura humana, y ella continúa ahora trabajando con estos parámetros. Y ya simplemente para terminar, el viaje de Martin Jacobson también a la Sala Verónicas. Eso es todo.